Buenas tardes, doctores, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre otros hongos muy importantes dentro del punto de vista de la infectología. Vamos a empezar con el hongo Histoplasmosis. Cuando nosotros nos enfrentamos a una enfermedad fúngica, vamos a dividir estas enfermedades entre micosis superficiales o micosis profundas. Las micosis superficiales son aquellas que van a afectar la piel o faneras, es decir, el hongo de tu pie, el hongo de tus uñas, infecciones por lo general bastante banales, ¿no? Excepto de cándida que puede a veces ocasionar algunas molestias como el mugue oral o la candidiasis esofágica. Son infecciones superficiales. Por otro lado, tenemos las infecciones fúngicas profundas. Y estas infecciones fúngicas profundas pueden ser producidas por hongos por formas subcutáneas o formas diseminadas. Las formas subcutáneas son básicamente por una penetración directa en la piel y en el tejido celular subcutáneo y posterior diseminación por extensión contigua. Dentro de ellas tenemos esporotricosis, micetoma, cromoblastomicosis, lobomicosis y rinosporidiosis. También tenemos las micosis profundas, y estas micosis profundas son enfermedades de tipo diseminadas cuando son producidas por hongos dimórficos. ¿Qué significa dimorfo? Dimorfo se le atribuye a aquel hongo que puede comportarse como una levadura y también como un filamentoso. Estos hongos son estas enfermedades diseminadas por micosis profundas, principalmente son por patógenos primarios y también van a ocasionar una enfermedad diseminada linfohemática. Y dentro de ellas tenemos paracoccidioidomicosis, histoplasmosis, blastomicosis y coccidioidomicosis. Muy bien. A mí que me gusta preguntar, vamos a preguntar. Víctor Manuel Medina, ¿estás por allí? Sí, doctor. ¿Me escucha? Víctor, ¿Me escucha, doctor? sí, Víctor. Víctor, por favor, dime qué es un hongo dimórfico. Em, que puede comportarse como levadura y la última parte no la escuché bien, pero que puede tener Y dos filamentoso. comportamientos. Y filamentoso. Cuando ustedes leen hongos, les van a decir que hay levaduras y también que hay hongos filamentosos, que también son conocidos como los mohos. En inglés lo van a encontrar como mohos. ¿Conoces algún hongo filamentoso? Víctor, Mm, no estoy seguro si es cándida o ¿qué es dice principalmente levadura. Ruiz Yáñez? Doctor, dígame. ¿Me puedes dar un ejemplo de un hongo filamentoso? Un hongo filamentoso, los mohos, Sí, claro. ¿Cuál? eh, el tétano, No, pues tétanos es una bacteria, ¿no? La bacteria ay, Clostridium ay, sí, tetani. Estamos en hongos. un hongo filamentoso, el aspergillus, Aspergillus, claro, ¿no? Aspergillus, por supuesto. Bien, los principales hongos filamentosos van a ser Aspergillus y Mucormicosis. Y los principales hongos levaduriformes es Cándida y Cryptococcus. Pero estos hongos son aquellos hongos oportunistas. Las infecciones disaminadas, que son las micosis endémicas, son producidos por hongos primarios. Y estos hongos primarios son dimórficos. Bien, entonces recuerden siempre eso, que eso viene en los exámenes.
Muy bien, entonces son hongos dimórficos, patógenos primarios, y todos ellos van a producir micosis endémicas. Dentro de ello, paracoco, histoplasma, blastomicosis y coccidioidomicosis. ¿Cómo se hace el diagnóstico de todas estas micosis endémicas? Por lo general mediante el cultivo o la biopsia. La biopsia es lo más rentable. Algunos se pueden hacer con anticuerpos en líquido cefalorraquídeo, como es el caso de la coccidioidomicosis del sistema nervioso central, o también mediante test y pitinas en el caso del paracoccidioidomicosis. Pero lo que hacemos y aplicamos en la práctica clínica es biopsias y cultivos. Muy bien. Esto es un paracoco. El paracoco se caracteriza en la microscopía porque se observa como una levadura que tiene múltiple gemación. ¿Bien? A ver, sigamos con las preguntas. ¿Dónde está? Taina Franco. Sí, doctor. ¿Cómo está, doctora? Doctora, ¿qué es gemación? En los hongos, por ejemplo, este ejemplo que les estoy poniendo del paracoco, nosotros hablamos de una levadura, porque esta es una levadura, con múltiple gemación, multigemante, eso es lo que se dice. ¿Qué es gemación? Es ¿Ustedes la han multiplicación. ¿Perdón? La multiplicación del hongo. Es algo así, ¿no? Es un tipo de reproducción. Pero más o menos lo que ustedes entiendan es como que le sale un hijito de esta levadura. Y esta levadura va a salir múltiples hijitos, como pueden ver aquí, ¿no? Y esto es característico en paracoco y se le dice como levaduras en signo de timón de barco, porque parece un timón de barco, ¿no? O algunos también le dicen orejas de Mickey Mouse, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se nota más? Por ejemplo, orejas de Mickey Mouse. Entonces, si les viene una pregunta de examen con esto, ya ustedes ya saben que esto es paracoco. A diferencia, creo que hay, a diferencia del, por ejemplo, esto acá se ve mejor como orejas de Mickey Mouse, ¿no? Las levaduras multigemadas. Histoplasma, por el contrario, se observan como levaduras intracelulares y intracelulares de monocitos y de macrófagos. Incluso algunas veces tú lo puedes llegar a confundir con tuberculosis porque pueden formar también granulomas. Entonces, siempre recuerden eso, levaduras intracelulares, histoplasmosis, ¿ya? Acuérdense eso siempre. Levaduras multigemantes. Levaduras multigemantes para coccidioidomicosis. Esto es coccidioidomicosis. Coccidioidomicosis no hay en el Perú, pero es importante que también lo conozcan. Lo que ustedes van a observar en coccidioidomicosis es esférulas, una bola que contiene múltiples levaduras. Bien, esto es característico de coccidioidomicosis. No está invadiendo, ¿no? Incluso algunos lo pueden llegar a confundir con toxoplasmosis en un examen en fresco. Pero siempre recuerden coccidioidomicosis. Muy bien, en esta oportunidad vamos a enfocarnos sobre histoplasmosis y también paracoccidioidomicosis, que son micosis endémicas del Perú. Histoplasmosis es una infección micótica granulomatósica sistémica causada por un hongo dimorfo denominado Histoplasma capsulatum. Presenta dos variedades, Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, que es la que presentamos en Sudamérica, en Centroamérica y Norteamérica, y también tenemos la variedad duboisi, que es netamente del África. Como pueden ver, hay muchos continentes que son afectados por histoplasmosis. La mayoría de ellos son zonas tropicales. Bien, la mayoría zonas tropicales. Vemos de que la parte central del este de Estados Unidos, en los valles de Missouri, por el río Mississippi, es una zona altamente endémica, es decir, hiperendémica. Y en otros lugares de América Latina tiene unas incidencias regulares, pero sobre todo en las áreas tropicales.
Ha sido descrito en México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico, Panamá, Belice, Jamaica, Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Argentina. Pero no se han reportado casos en China, al menos no autóctonos. En el Perú, las zonas más afectadas es la zona del Alto Guayaga. Bien, eso es pregunta de NAM, ¿no? Si tú tienes un paciente que tiene una historia de pérdida de peso, fiebre profunda, y te dicen levaduras intracelulares, y viene de Tingo María, de hecho que eso es histoplasmosis, ¿no? Es más, hay una enfermedad de los que visitan Tingo María, cuando los presentan, visitan la cueva de las lechuzas, que es la fiebre de Tingo María, ¿no? Entonces, es un lugar muy conocido, bastante turístico, la cueva de las lechuzas, donde hay mucha histoplasmosis, ¿no? Entonces, uno puede adquirir la histoplasmosis solo por vía inhalatoria y enfermarse. En cuanto al hábitat, está favorecido por temperaturas de 22 a 29 grados centígrados y una humedad relativa entre 67 y 87%. Es encontrado principalmente en el suelo contaminado con deyección de aves y murciélagos y no crece en pH menor de 5 o mayor de 10 o temperaturas mayor de 40 grados. La incidencia suele aparecer entre la tercera y cuarta década y aparece más en hombres que en mujeres, con una relación de 4 a 1. Los factores de riesgo son agricultores, cuidadores de aves de corral, mineros, arqueólogos, obreros de construcción procedentes de áreas endémicas y cualquier enfermedad que te va a debilitar la respuesta TH1, principalmente de las linfocitos TCD4, va a predisponerte a hacer manifestaciones diseminadas de histoplasmosis. Dentro de ejemplos, linfomas, leucemias, corticoides, SIDA, niños u uso de anti-TNFs. ¿Cuáles son los factores de riesgo? SIDA a la cabeza. Tener un cáncer también lo es. Contacto con murciélagos o aves de corral también es un poderoso factor de riesgo. Tener menos de 2 años o mayor de 65 años también lo es. ¿Cómo lo adquirimos la enfermedad? La enfermedad se adquiere por una inhalación de los microconidios. Y estos microconidios van a ser fagocitados por los neutrófilos y los macrófagos alveolares. Luego, como ya les había dicho, esto es un hongo dimórfico, ¿bien? Entonces, ¿por qué es importante distinguir esto, no? Porque ellos en el ambiente pueden estar en forma filamentosa, en formos. Los filamentos son más resistentes a las noxas que pueden haber en el ambiente. Entonces, le permite sobrevivir en climas áridos, en climas húmedos, en el suelo, y esto le permite también ser más contagioso, porque los filamentosos son organismos multicelulares. Al momento de que yo inhalo una de estas microconidias de la forma filamentosa del histoplasma, y al tener contacto con una temperatura corporal de 37 grados centígrados, eso va a activar la conversión de estos microconidios a una fase levaduriforme, que es unicelular, que es diminuta y que permite la forma invasiva. Por eso es importante distinguir esto. ¿Por qué? Porque no necesitas tener una inmunosupresión tan avanzada para producir enfermedad, como si lo observamos en los pacientes inmunosuprimidos, que tienen infecciones oportunistas por hongos filamentosos como aspergilos o como mucor, que son hongos grandes, que normalmente en nuestro sistema inmune, si está indemne, los neutrófilos lo van a detectar y lo van a acabar, ¿no? Pero ellos, los pacientes, los que tienen infecciones por estas micosis endémicas, pueden evadir esta respuesta debido a esta característica de dimorfismo. Bien, eso es muy importante que lo entiendan. Después de la fase levaduriforme y la invasión corporal, ellos van a migrar hacia los ganglios linfáticos locales y van a drenar después a órganos del sistema retículo endotelial, es decir, hígado, vaso y todos los ganglios mesentéricos. Posteriormente, los linfocitos T van a liberar citocinas como interferón gamma, interleucina 12, TNF, y esto va a activar a los fagocitos mononucleares. Y luego los linfocitos B van a mediar la inmunidad humoral. Pero la principal respuesta está predominada por los linfocitos T. Muy bien. Hay una fuerte relación entre histoplasma y VIH.
Así como nosotros en Perú hay una fuerte relación entre tuberculosis y VIH, en las zonas tropicales, como es Iquitos o como es Estados Unidos, principalmente en Missouri, es la principal enfermedad definidora de SIDA, la histoplasmosis. O sea, noten su gran prevalencia, ¿no? Su gran prevalencia y su gran importancia. E histoplasmosis en realidad se puede comportar como una tuberculosis y a veces es hasta indistinguible, no solo en la parte clínica e imagenológica, sino también en los anatomopatologías. Es la primera manifestación del SIDA en el 75% de los pacientes que tienen un CD4 menor de 150 en zonas endémicas y tiene una mortalidad de 37% en pacientes con SIDA sin targa. Pero aquel paciente que toma su targa, la mortalidad es de 0%, ¿no? Lo que nos dice es de que es de buen pronóstico. En los pacientes con VIH hay un gran porcentaje de lesiones cutáneas, a diferencia de los pacientes no VIH, y hay mayor posibilidad de aislarlo en los cultivos. Miren lo aparatoso, lo dramático y hasta lo espeluznante que pueden ser las manifestaciones cutáneas de histoplasmosis en los pacientes con enfermedad diseminada, ¿no? Que en la mayoría de veces son pacientes con VIH, ¿no? O sea, son lesiones espantosas, ¿no? Espantosas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la histoplasmosis puede ser asintomática, puede ocasionar enfermedad pulmonar tanto aguda, crónica o subaguda, o puede ocasionar una enfermedad diseminada, que también puede ser aguda, subaguda o crónica, o presentar fenómenos inmunológicos. Y estos fenómenos inmunológicos se suelen ver en pacientes, por lo general, más inmunocompetentes o en fase de recuperación hematológica. Y estas manifestaciones son histoplasmoma, fibrosis mediasténica y los síndromes oculares. En cuanto a la histoplasmosis pulmonar aguda, es básicamente una neumonía aguda. Muchas veces se comporta como una neumonitis intersticial, una neumonitis por hipersensibilidad. Los síntomas suelen durar entre 2 a 4 semanas y la radiografía se va a caracterizar por infiltrados focales, adenopatías ciliares o mediastínicas. A veces puede aparecer un patrón miliar, pero tendrías que ser muy, muy inmunosuprimido para que suceda esto, ¿no? Entonces pueden ver en la primera radiografía que hay un infiltrado alveolar en el óvulo superior derecho, ¿no? Y mientras que en la otra hay un infiltrado intersticial bilateral bivasal, básicamente. Bien, podemos tener histoplasmosis pulmonar crónica. Esto es un curso más crónico, se asocia con enfisema, bronquitis crónica, hay escalofríos, hemoptisis, tos purulenta y pérdida de peso, ¿no? Las radiografías van a aparecer adenopatías, un infiltrado parcial o focal y cavidades de paredes gruesas, ¿no? Cuando hablamos de diseminada es cuando la enfermedad va más allá del pulmón, ¿no? Y afecta otros órganos. Esto es muy frecuente en la histoplasmosis, principalmente en huéspedes inmunosusceptibles. Aparecen 1 de 2.000 infecciones agudas. La mayoría de infecciones agudas suelen ser asintomáticas o aparecer solo como un resfrío común. Se va a presentar en los pacientes con deterioro grave de su inmunidad celular, van a caracterizarse por fiebre, astenia, anorexia, diarrea, vómitos, hepatoesplenomegalia. Síntomas RES que hemos venido mencionando desde que hemos empezado con estas diapositivas, ¿no? Perdón, con las clases en este ciclo. Y muchas manifestaciones cutáneas, ¿ya? Principalmente mientras más acentuada es la respuesta inmune, más lesiones cutáneas pueden aparecer. Y en la radiografía vamos a observar infiltrados intersticiales bilaterales y mononucleares, ¿no? Observen nuevamente las manifestaciones cutáneas. Silvia Beatriz Pare, ¿estás con nosotros? Sí, doctor, buenas tardes. Hola, Silvia. Silvia, describe esta lesión. Es de forma circular, es eritematosa. Se podría decir que tiene un centro necrótico. ¿Es una mácula, es una pápula, es un nódulo? ¿Qué te parece?
Un nódulo. ¿Ya? ¿Te parece que está eritematoso? Sí, la parte de encima. Nota cómo está O su con un centro centro. necrótico. Nota ¿Qué? cómo está el centro de la lesión. Mm, tiene una zona central. mm, una pústula. ¿Qué es pústula? Mm, mm, es un área que está inflamada y que tiene como pus. Esos conceptos tienen que estar claros, por si acaso, ¿ah? Bien, lo que vemos aquí es una lesión nodular con centro umbilicado. Muy bien. Rocío Gauna. Rocío. Rocío, ¿cuál es la principal causa de lesiones papulares umbilicadas? Rocío. ¿Alguien que sepa? No. Varicela no da nódulos. Varicela te da vesículas, pústulas, costras, pero no nódulos. Y no son criptococos umbilicadas, pero no es la principal causa. El criptococo puede darte estas mismas lesiones que histoplasma, en verdad. Herpes da vesículas. Vesículas. No, pues sarna tampoco, ¿no? Sarna da molusco contagioso, por supuesto. Molusco causa de pápulas umbilicadas. Por eso es que se le dice a estas lesiones, si tú tienes lesiones papulares umbilicadas, se les dice moluscoides. Lesiones moluscoides. Bien, recuerden que el molusco es una enfermedad de transmisión sexual. Muy bien, sigamos. Aquí se ve mucho mejor, ¿no? Pero esto ya es abrupto, ¿no? Estas lesiones son umbilicadas, pero ya a nivel ya high, ¿no? Y aquí tenemos algunas otras lesiones. Yo veo estas lesiones en un paciente con VIH y ¿en qué pienso, amigos? ¿En qué pienso? ¿Qué nos dice Renzo Quispe? Renzo, tú ves estas lesiones y ¿qué es lo primero que piensas en un paciente con VIH? Mm, Renzo, ¿estás allí? Eh, chicos, herpes es vesículas, ¿ah? Herpes es
vesículas, herpes, varicela, son lesiones vesiculares, es la perla diagnóstica. O sea, yo no voy a pensar en herpes si no veo vesículas. Igual con varicela, si yo no veo vesículas, no voy a pensar ni en herpes ni en varicela. Y estas lesiones, a mí no me parecen vesículas para nada. Son lesiones que a mí me parece que son planas. Son varias, ¿no? Me parece son máculas hiperpigmentadas en ambas piernas. Por ahí hay una lesión costrosa. ¿Qué pensaría yo? Bien, a ver, Oscar Lince, ¿qué nos dices? Dime, Oscar, ¿qué te parecen esas lesiones? No es lo primero que pensaría, ¿no? No es lo primero que pensaría. Ya les dije que histoplasmosis, su principal lesión es pápulas umbilicales, igual que el criptococo. Pero estamos hablando de un paciente con VIH. Por supuesto, sarcoma de Kaposi. Bien, 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 bien. Se han demorado, ¿ah? Y ese tema lo hemos hecho. Y lo peor es que yo se los he expuesto. Y acaban de dar su examen, o sea, lo acaban de repasar. Estamos fregados. Bueno, también puede causar infiltrados intersticiales, bilaterales, difusos. Hay una forma también que es la histoplasmosis diseminada crónica, que creo que es la forma más frecuente de la enfermedad, es la forma clínica más frecuente en Sudamérica. Se presenta en adultos, va a ocasionar un curso indolente de fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, síntomas respiratorios, linfadenopatías, meningitis crónica y lesiones cutáneas o mucosas. Muy parecido a lo que se observa en MAC o en tuberculosis diseminada. Las manifestaciones cutáneas más comunes van a ser las úlceras orales o faringeas en el 50% de los pacientes. El diagnóstico puede ser por dos formas, mediante el examen directo o mediante el cultivo. El examen directo, las principales tinciones que vamos a usar es la tinción de Paz. Bien, de Grocott-Gomory, que son tinciones de plata. En el cultivo, casi todos estos hongos van a crecer bien en los medios de agar-saboraud. Bien, crecen a temperaturas de 28 grados y pueden tardar hasta 6 semanas. En el caso de la histoplasmosis pulmonar diseminada, el mielocultivo es el más rentable. Y en las formas crónicas pulmonares, el cultivo de lavado broncoalveolar. Miren estas levaduras que crecen en este medio de agar-saboraud, ¿no? Son algodonosas, son bonitas, son blancas, hasta da ganas de inhalarlas. Pero son sumamente peligrosas, ¿no? De acá te da una histoplasmosis pulmonar aguda que te manda hasta la UCI. El diagnóstico, a pesar de que nosotros solemos contar con el tema del cultivo y la biopsia, el más rentable, se podría decir, es el antígeno urinario, ¿no? Entonces, dos antígeno urinario y tiene una sensibilidad de 80-95% de los casos para histoplasmosis pulmonar diseminada o la forma aguda, ¿no? Mientras que la serología es positiva en el 90% de los casos por técnicas de inmunodifusión o inmunofijación. Hay que tener en cuenta de que dependiendo de los títulos que nosotros observamos, vamos a poder tener falsos positivos con otros hongos endémicos, como es blastomicosis o coccidioidomicosis. Bueno, aquí hay una comparación entre el antígeno, la histopatología, el cultivo y la serología en diferentes formas de la histoplasmosis, que lo dejo para que ustedes lo puedan revisar. Y el tratamiento, bueno, aquí no vamos a usar equinocandinas, ¿no? Uy, ¿verdad? Vamos a preguntar esto. Oriel Condori. Veraniz Condori, ¿estás con nosotros? Ok. ¿Me podrías decir cuál es el mecanismo de acción de las equinocandinas?
Doctor, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ah, ya. Es un antifúngico que va a inhibir la pared celular del hongo. Ya. Eso, Mediante. sí. Ah, ¿Cómo, pues? ¿Cómo? inhibe la síntesis del betaglucano. Ya. Muy bien. ¿Dónde está el betaglucano? ¿En la membrana celular o en la pared celular? La pared celular. Muy bien. Michelle Jordan, ¿estás con nosotros? Ok, Michelle. Jennifer, ¿cuál es el mecanismo de acción del itraconazol? Doctor, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Ya, también es un antifúngico, pero ese también tiene su función más bien en la membrana celular del hongo. Membrana celular, no pared. No, no pared. O sea, altera su función ahí y inhibe la ¿Cuál es el síntesis del mecanismo? ergosterol. ¿Cómo? Inhibe la síntesis del ergosterol. No, no, no. ¿Pero cómo? Amigos, ¿hay alguien ahí? Doctor, interacciona con el alfa desmetilasa. Claro, la 14 alfa Favorecen- desmetilasa, ¿no? E inhibe la transformación del anosterol en ergosterol. Muy bien, muy bien, Sí, muy bien. Entonces, lo que estamos diciendo de histoplasmosis es de que no, las equinocandinas no tienen acción sobre ellos, ¿no? Y lo que vamos a usar es anfotericina, idealmente liposomal, como ya hemos explicado anteriormente, ¿no? El itraconazol es preferido para pacientes con histoplasmosis leve o moderada, y como también de escalonamiento de la anfotericina. Entonces, yo tengo una forma severa, le doy anfotericina por 2 semanas y luego paso a itraconazol si es que el paciente ha progresado, ¿no? Va a depender también del tipo de histoplasmosis que yo tenga, ¿no? Si fue una enfermedad moderadamente severa, ya les he dicho, podemos usar corticoides también durante las primeras 1 a 2 semanas en casos de hipoxemia o de ARDS. En la enfermedad aguda, leve a moderada, podríamos usar solo itraconazol y el tratamiento de mantenimiento son entre 6 a 12 semanas, ¿no? En el caso de las formas crónicas, itraconazol, pero ahí sí lo usamos por lo menos un año, ¿no? Siempre hay que usar los niveles séricos del itraconazol. Preguntemos por aquí. Mauricio Bouroncle, ¿estás con nosotros? Mauricio, Mauricio, dime ejemplos de azoles. Dime 5 azoles. Sistémicos, ¿no? Ejemplos de azoles sistémicos, o sea, que sean dados
Vía oral, bueno, bueno. Azoles, azoles por si acaso, no anfotericina. Fluconazol, ya, fluconazol es 1. Ketoconazol, ya. Itraconazol. ¿Qué más, amigos? Posaconazol, bien, posaconazol, isavuconazol, boriconazol, ¿no? Boriconazol lo usamos en realidad como tratamiento de elección de las aspergilosis, y el posaconazol y el isavuconazol lo usamos como tratamiento de las mucormicosis. Bien, muy bien. Fluconazol lo usamos para las candidiasis, pero las candidiasis leves, candidiasis superficiales. Si tenemos una candidiasis moderada, severa, ¿qué usamos? ¿Qué usamos, amigos? Una candidiasis invasiva, moderada, severa. No, pues están adivinando ustedes. ¿Qué usamos? Tenemos una candidiasis invasiva, una candidemia severa, paciente neutropénico. ¿Qué le damos? El ketoconazol ya está, incluso ha salido de la lista de los medicamentos por su toxicidad. Es muy hepatotóxico y ya no se comercializa. Ya no den ketoconazol, ¿ah? Es el más tóxico de los tóxicos. Más que tu ex. Oigan, chicos, acaban de dar ese examen, ¿ah? Y yo soy su profesor. Me están haciendo quedar mal. Por favor, alguien que se ilumine. ¿Cándida no entró? Dios mío. Pero si yo mandé preguntas de Cándida. Ah, es para el tercero. Ah, no han estudiado entonces candidiasis. Está bien, está bien, está bien. Entonces no les digo la respuesta. Bueno, la histoplasmosis progresiva diseminada, el mismo enfoque, anfotericina y luego itraconazol. Como rescate, en el caso de falla terapéutica, podemos usar posaconazol o boriconazol y actualmente también isavuconazol. Ahora vamos a ver paracoccidioidomicosis, que también es una micosis endémica muy importante en el Perú. Bien, afecta a 10 millones de personas en Latinoamérica. Hay 3 tipos, el serotipo 1, 2 y 3. En Perú tenemos el serotipo 1 y el 80% de los casos van a ocurrir en Brasil. Bien, ningún caso en Chile, Surinam, Nicaragua o Belice. En el Perú, la mayor incidencia se ha reportado en los departamentos de Junín. Bien, nuevamente estamos hablando de zonas tropicales, ¿no? Tropicales. Entonces, nuevamente, Tingo María como un foco de estos hongos. Bien, entonces, si van a Tingo María y vienen con fiebre, ya saben que puede ser histoplasmosis o paracoccidioidomicosis, ¿no? Lo encontramos en Pucallpa, en Loreto, en Iquitos, en Maynas principalmente, Cerro de Pasco, Oxapampa y también en San Martín, Lamas. Algunos de ustedes probablemente hagan serums en alguno de estos departamentos del país, ¿no? Es un hongo multinucleado, dimórfico. El clima de zona endémica es húmedo y a la temperatura de 17 a 24 grados y entre 1000 y 1500 metros sobre el nivel del mar es donde se suele encontrar la paracoccidioidomicosis. Se ha aislado del suelo, madera, heces de pingüino y también comida para perros. Factores de riesgo.
contacto con el suelo, ¿no? Nuevamente vemos ese factor de riesgo importante. Y es por eso que los hombres suelen ser los que tienen estas infecciones fúngicas, ¿no? Es más, como vamos a ver más adelante, la paracoccidioidomicosis, ser mujer es un factor protector. Residencia en zona rural, ser agricultor, bajos ingresos económicos, ser fumador y ser alcohólico son algunos de los factores de riesgo. Nuevamente estamos hablando de un hongo que va a ingresar por vía inhalatoria hasta los alvéolos y dentro de los macrófagos se va a convertir en levaduras, ¿no? Va a diseminar hematógenamente a múltiples focos de metástasis y ocasionar enfermedades diseminadas. Esto es lo que les mencionaba. Las mujeres son resistentes a la enfermedad porque el beta-estradiol inhibe la transformación de filamentos a levaduras, ¿no? Entonces, no les estoy diciendo que consuman estrógenos, simplemente de que las mujeres están protegidas para paracoccidioidomicosis. Cuando la carga fúngica es alta, va a favorecer la expresión de citocinas TH2 e inhibe la fagocitosis. Bien, entonces la idea es de que ellos pueden escapar de una respuesta inmune adecuada, evadiendo la respuesta TH1 y favoreciendo la respuesta TH2, como hacen la mayoría de enfermedades que hemos visto en las últimas clases. Hay una forma crónica progresiva que va a afectar principalmente a varones mayores de 30 años, síntomas RES, o sea, pérdida de peso, síndrome constitucional, fiebre, puede haber tos, hemoptisis, como una tuberculosis, ¿no? Una de las características principales y quizás lo más predictivo para coccidioidomicosis son las lesiones en la mucosa orofaringe. Son úlceras profundas con base granulomatosa, a veces hay microabscesos, gomas, y son sangrantes. Son tan aparatosas que incluso pueden desplazar los dientes y produce caída de los dientes. Entonces, siempre que ustedes tengan un paciente que tiene lesiones crónicas de la mucosa yugal y tengan estos síntomas crónicos, piensen en paracoccidioidomicosis, más aún si ha venido de una zona tropical. Y recuerden de que los hongos pueden ser depositados en tus ganglios y quedar allí por años, ¿no? Y luego ocasionar enfermedad. Esto es una forma de paracoccidioidomicosis ganglionar, aparatosa. Miren el tamaño de los ganglios. Y también estas lesiones en la boca, ¿no? Que son destructivas, incluso deformantes en los pacientes. Puedes llegar a confundirlo con leishmaniasis también, por si acaso. Puede ocasionar lesiones destructivas de los tabiques nasales y también de la boca, puede perforar el paladar incluso, lo que lo hace confundirse mucho con leishmaniosis. Entonces, siempre también es una enfermedad endémica de zonas tropicales y hay que tenerla en cuenta, ¿no? Le gusta mucho la boca y eso es la principal perla diagnóstica para paracoccidioidomicosis. ¿Ven? Histoplasmosis también puede ocasionar lesiones en boca, pero principalmente lo hace en piel. Y paracoccidioidomicosis lo que suele ocasionar es una neumonía multilobar. Bien, nódulos, múltiples nódulos. También puede ocasionar infiltrado intersticial, pero lo principal es nódulos. Tú ves nódulos, ya comienzo a pensar en cáncer o en paracoccidioidomicosis. Si viene de la selva, paracoco. El diagnóstico puede ser por examen directo, cultivo, serología, PCR o principalmente anatomopatología. Y el tratamiento, por lo general, es el mismo que en la histoplasmosis. Es decir, itraconazol en las formas leves a moderadas, en las formas severas anfotericina seguido por itraconazol, y como alternativa, veíamos que en histoplasmosis las alternativas en caso de refractariedad eran otros antifúngicos como voriconazol o posaconazol, que son antifúngicos más pesados. Aquí vemos de que las alternativas son cotrimoxazol, que es un antibiótico, y también fluconazol. Cotrimoxazol, a ver, vamos a preguntar a nuestros alumnos entusiastas por participar. ¿Cómo quitarles las ganas de participar a ustedes? Juli Valle, por favor. Stephanie, ¿estás allí con nosotros? Stephanie, dime de qué está compuesto el cotrimoxazol.
Trimetoprim y sulfametoxazol. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Adrián, Ernesto, que quiere participar. Adrián, dime, ¿cuál es el mecanismo de acción del sulfametoxazol y del trimetoprim? Adrián. Adrián se desconectó. Doctor, ¿me escucha? ¿Sí? La respuesta es trimetoprim más sulfametoxazol. Claro. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos? Que usualmente lo usamos como un antibiótico, pero estamos viendo de que también lo podemos usar en hongos, ¿no? Lo estamos usando ahora para el tratamiento de paracoco, como les estoy mostrando en las diapositivas, y vayan pensando en qué otro hongo usamos cotrimoxazol. Si es que lo sabe alguien, que lo escribe en el chat. 5 segundos. Por supuesto, ¿no? PJP, Pneumocystis jirovecii. Muy bien, amiguitos. Hay esperanza todavía, hay esperanza, hay esperanza. Muy bien, un chepi de 1 minuto. Muy bien, amigos. Ahora vamos a hablar sobre esporotricosis. Esporotricosis es un hongo que suele ocasionar enfermedad de tipo profunda, pero no de formas diseminadas, sino de forma subcutánea. ¿Bien? También puede ocasionar enfermedad diseminada, como vamos a ver más adelante, pero su principal manifestación es la forma subcutánea. ¿Bien? Es ocasionado por Sporotrix schenckii. La esporotricosis es ocasionada por Sporotrix schenckii. Acuérdense eso.
Se inocula en una lesión cutánea menor y produce un nódulo ulcerado, verrugoso o eritematoso. Y a veces se asocia a diseminación linfática local. Muy bien. En raras ocasiones puede ser por vía inhalatoria y ocasionar una neumonitis granulomatosa que suele cavitarse, que es terrible, muy difícil de tratar y que amenaza la vida. O ocasionar una enfermedad hematógena, pero tendrías que estar muy inmunosuprimido. Es decir, estamos hablando de trasplantes de médula, ¿no? Y halogénico, ni siquiera autólogo. Es un hongo dimórfico. Bien, ojo con esto, es un hongo dimórfico. Estamos hablando de un hongo dimórfico que no causa enfermedad diseminada y tampoco una micosis endémica. Las colonias en los cultivos van a ser blancas al inicio, pero al crecer bien van a adquirir un color marrón negruzco. Crecen bien a temperatura de 37 grados y se convierte en levaduras en gemación. Y es la forma en cómo lo vamos a observar en los cultivos. Cuanto a su epidemiología, la mayoría va a proceder de regiones tropicales y subtropicales. Esta enfermedad se observa con mucha frecuencia en Perú, principalmente en las zonas andinas y también en la selva. Bien, se va a aislar con más frecuencia del suelo, plantas o productos vegetales como paja, madera, musgo, y se asocia mucho a rasguños de la piel de floristas. Bien, esta es una enfermedad ocupacional. Recuerden eso, porque estas cositas les gusta poner en los ENAM. Bien, en ENAM te gusta ponerte una pistita, así, ¿no? Básicamente tiene una úlcera, es florista, y lo tiene en la mano y ya lo tiene 3 semanas y no mejora con antibióticos. Ya, tú al toque nada más dices, florista, me acuerdo de ese del doctor Hueda y digo, es porotricosis. Bien, también va a aparecer en cultivadores de rosas, horticultores, granjeros, mineros, cazadores de armadillos, no sé por qué, solo de mayor riesgo de infección. La principal manifestación de la esporotricosis es la forma linfocutánea. Y esto va a aparecer en los focos de los traumatismos menores. Va a aparecer como una lesión papulonodular eritematosa que mide entre 2 a 4 centímetros y luego se va a hacer una verruga y esta verruga se va a ulcerar y tiene bordes elevados. Y lo más característico de la esporotricosis es que tiene lesiones satélites, o sea, lesiones más pequeñas con las mismas características en el transcurso de la irrigación linfática. Esto es lo más característico de esporotricosis. Bien. Y lo vamos a ver con las imágenes. El diagnóstico es mediante cultivo de exudado o biopsia. También puede haber una forma osteoarticular extracutánea, que suele ser muy raro, ¿no? Y puede aparecer en muñeca, codos, tobillos y rodillas. Aquí vemos una forma extraarticular en la articulación del tobillo, del pie izquierdo, y por el otro lado vamos a observar la imagen característica de la esporotricosis. Bien, en las imágenes de microscopía, ¿no? Vemos numerosas fisuras obtenidas en una lesión cutánea de un huésped inmunodeprimido y vemos una levadura única en forma de puro, ¿ya? Esta forma, ¿cómo lo dicen? Se me fue el nombre, pero Pero es esta forma, ¿no? O sea, es plana, ¿no? Plana, ¿no? Como un rombo, pero plano. Miren lo aparatoso que suelen ser las lesiones. Una lesión verrugosa que se ha ulcerado en el dedo de esta persona, probablemente un jardinero, este señor, y vemos otras lesiones nodulares en el transcurrir del brazo, ¿no? Por donde da la irrigación linfática. Y en el otro lado vemos una esporotricosis en los huesos de la muñeca, ¿no? Complicaciones deformantes. Aquí también vemos un quiste de Baker y que se ha asociado con una esporotricosis. Y en el otro lado vemos lesiones cutáneas diseminadas de un paciente inmunodeprimido. Entonces, en las formas linfocutáneas siempre va a haber el antecedente de un rasguño, porque son micosis de implantación. Recuerden eso. Mientras que en las formas diseminadas que suelen aparecer en huéspedes muy inmunodeficientes, va a aparecer como lesiones múltiples sin puerta de entrada, porque se adquiere por forma pulmonar. También hay una forma pulmonar que es menos frecuente que la forma osteoarticular, que va a aparecer en varones de 30, 60 años, la mayoría de ellos alcohólicos, o con alguna enfermedad concomitante como tuberculosis, diabetes, sarcoidosis o corticoterapia. La mayoría van a estar asintomáticos o pueden tener una tos productiva, febrícula, pérdida de peso,
y se va a caracterizar por lesiones cavitarias muy parecidas a la tuberculosis pulmonar asociadas a adenopatías y a un derrame pleural. También puede haber esporotricosis meningia, ¿bien? Pero esto suele ser muy, muy extremadamente raro, ¿no? Entonces aquí podemos ver en esta placa una imagen cavitaria gigantesca, ¿no? Esta es una caverna ya, pues, es inmensa, ¿no? Y en el otro pulmón también podemos ver las cavernas en el ápice, ¿no? Son grandes también, pero la del lado izquierdo es ya, pues, es la rey de las cavernas, ¿no? El VIH es una condición que favorece la enfermedad diseminada y más invasiva. Suele aparecer cuando el CD4 es menor de 100, puede causar tenosidubitis y poliartritis, y puede ocasionar también una diseminación visceral generalizada, ¿no? Con compromiso de meninges, abscesos pulmonares, afección hepática, esplénica y también endoftalmitis. En cuanto al diagnóstico, el cultivo positivo de cualquier foco es diagnóstico, ¿bien? Entonces, si tú tienes un cultivo positivo de una biopsia de piel para esporotricosis, es suficiente, ¿no? El hemocultivo también puede aparecer en las enfermedades diseminadas. No hay una serología estandarizada. Ya, esta era la forma, en forma de puro. Esa es la característica de la esporotricosis en la microscopía, ¿bien? Las levaduras van a tener una forma de puro, como un bacilo grueso. Podemos observarlos en paz y suele observarse en forma estrellada como un cuerpo asteroide. Estos son todos los diagnósticos diferenciales. En áreas tropicales también hay que pensar en nogardiosis, en leishmania o en tuberculosis de la piel, ¿no? El tratamiento, itraconazol. Itraconazol es el tratamiento de elección en las formas cutáneas. Si hay compromiso osteoarticular, anfotericina, luego seguido por itraconazol. En las formas pulmonares y meningias también vamos a preferir la anfotericina. En caso de recidiva, podemos usar posaconazol o voriconazol, siendo el posaconazol más activo que el bori, pero también mucho más caro, ¿no? Cada dosis del voriconazol está aproximadamente 400 soles, perdón, y el posaconazol está aproximadamente 2.500 soles, ¿no? Entonces estamos hablando de una diferencia bastante importante. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre micetoma. Me cansé. Micetoma. Micetoma, también conocido como el pie de madura o maduromicosis, es una infección granulomatosa, crónica, progresiva de piel y del tejido celular subcutáneo. Se va a caracterizar por una triada que tienen que recordar. Tumefacción, es decir, una hinchazón. Por lo general son en las piernas o en los brazos, porque también es una micosis de implantación. Entonces, normalmente uno se implanta haciendo actividades con zonas expuestas, ya sea caminando con las piernas o ya sea haciendo actividades de oficio con las manos. Entonces, va a haber una hinchazón de este miembro. Posteriormente, esto tiene un curso crónico lógicamente, y van a formar trayectos fistulosos subyacentes. Bien, múltiples trayectos fistulosos y producción de granos o gránulos de azufre. Bien, esta es la principal manifestación de las maduromicosis o del micetoma, ¿no? La producción de granos o gránulos, ¿bien? Gránulos de azufre, perdón, es de actinomicosis. Aquí solo se producen granos. Pueden ser granos amarillos o negros, ya vamos a ver más adelante. Cuando tú tienes un pie de madura, una maduromicosis ocasionado por hongos, estamos hablando de micetomas o eumicetomas. Y cuando es producido por bacterias superiores filamentosas, estamos hablando de micetomas actinomicóticos. Y la mayoría de estos se suelen sobreinfectar con otros gérmenes o pueden ser incluso mixtos. En cuanto a su epidemiología, lo igual, lo vamos a observar en climas tropicales y subtropicales. En Perú vamos a tener esto, ¿ya? También se ve esto, ¿no? Perú es un país donde no podemos decir gozar, pero sí podemos decir que experimentamos muchas enfermedades infecciosas, ¿no? Es tanto así de que muchas otras universidades, yo he rotado con algunos alumnos de universidades tan prestigiosas como Oxford o Cambridge, ¿no? Estudiantes de medicina de estas universidades o de otros continentes, venían a rotar con nosotros porque en Perú podemos gozar de estas enfermedades infecciosas que ellos no ven para nada, ¿no? Que no ven para nada. Siempre vienen alumnos de pregrado o de posgrado, de maestrías o de cursos de especialización a rotar a Perú para observar nuestras enfermedades infecciosas, ¿no? Nosotros somos una cuna en ese aspecto. Y yo me atrevo a decir que los mejores médicos del país son infectólogos. Ya me van a decir que es porque hago cherry o algo, ¿no?
pero tenemos al doctor Eduardo Gotuso, que es un máximo representante, ha publicado muchas veces en Lancet, JAMA, NJM, igual también al doctor Ciro Maguiña. Son médicos bastante prestigiosos. La escuela de Cayetano Heredia es una de las mejores escuelas de medicina del mundo. Y bueno, solo para que lo tengan en cuenta, ¿no? La mayoría de casos va a ocurrir entre los 20 y los 40 años y se ocasiona principalmente en trabajadores agrícolas y en zonas rurales. Cuando hablamos de eumicetoma podemos tener granos negros, granos pálidos, veamos ahí la flora que puede haber son múltiples, y cuando hablamos de actinomicetoma podemos tener granos pálidos, amarillentos o parduzcos o granos rojos. Cuanto a la patogenia es inoculación, ya les había dicho, ¿no? Inoculación. El microorganismo crece y sobrevive gracias a la producción de los granos, y el sistema inmune innato intenta fagocitar dichos microorganismos, pero fracasa, porque hay una gran cantidad de bacterias y los granos se forman de una manera que funciona como una cápsula en las bacterias. Esto es como una cápsula de hongos. Y los abscesos que contienen los granos muestran inflamación granulomatosa y también fibrosis. Cuanto a las manifestaciones clínicas, más del 75% de los casos van a tener lesiones en la extremidad inferior, se le dice pie de madura, algunos en las manos, muy raramente en el dorso o en la cara, ¿no? Es raro también que tengas una lesión más de nivel anatómico, a menos de que tengas múltiples implantaciones, no sé, te caíste en un arbusto o algo así. Y la manifestación principal son esta triada que ya les he mencionado, que yo creo que una imagen es lo que mejor lo va a explicar, ¿no? En el primer imagen que tenemos en el lado izquierdo de la pantalla superior, podemos ver una pitita negra, ¿no? Esta pitita negra lo que está haciendo es entrar por un orificio y salir por el otro, en señal de que ahí hay una fístula, ¿no? Entonces, estas lesiones no se hacen de la noche a la mañana, son lesiones crónicas. Igual en las otras, por ejemplo, en la parte inferior, podemos ver una lesión tumefacta, está inflamado, y vemos múltiples orificios, y esos orificios supuran y botan granos, y están comunicados entre sí. Son fístulas, eso se dice como una fístula. El diagnóstico es por microscopía o por cultivo. La definición de gran o el KNH son bastante sensibles para observar los granos en fresco, y los actinomicosis también se pueden reconocer por la producción de filamentos, ¿no? Aquí podemos ver un grano de eumicetoma, puedes ver de bichos y culebras, ¿no? Un montón de filamentos múltiples aquí. En cuanto al tratamiento, no hay ningún tratamiento que haya demostrado eficacia mediante algún ensayo clínico, pero lo que venimos usando siempre es anfotericina, ¿bien? Lo usamos por un largo periodo, lo máximo que puedan soportar. Muchas veces usamos dosis totales de 1024 de anfotericina de oxicolato, o sea, acumulativo, y luego de eso pasamos al conazol o al posaconazol y voriconazol in vitro, ¿no? Muy bien. Y finalmente vamos a hablar sobre un hongo que también es frecuente en Perú, no tan frecuente, pero sí se observan casos, que es la lobomicosis. La lobomicosis está ocasionada por un hongo levaduriforme que es el Acacia loboi. Este es un hongo que no se puede cultivar in vitro, es un hongo dimórfico, ¿no? Entonces hemos visto esporotricosis dimórfico. La casiosis que produce la lobomicosis también es otro mórfico y son hongos de implantación, ¿no? Esta es la característica en la microscopía de la casiosis, ¿no? De lobomicosis. Es un hongo que crece en cadenas, como unas levaduras, como una pseudohifa, se podría decir, ¿no? Y las células se componen, se unen entre sí con puentes tubuliformes. ¿Dónde lo vamos a observar? En las regiones amazónicas. Es sin duda el lugar donde más se observan estos casos. Se han registrado en Colombia, en Surinam, Venezuela, Guayanas, Perú, Ecuador, Bolivia, Centroamérica, Panamá, Honduras y también Costa Rica. Entonces aquí podemos ver un tablo que grafica los números de casos. Aquí solo hay un caso reportado en Perú, pero definitivamente son más, ¿no? Yo he visto la lobomicosis, ¿no? Y no vivo en una zona tropical. La vía de entrada es por contigüidad, afecta más a varones entre la segunda y la tercera década, menos frecuente a los niños y mujeres, ¿no? Y se asocia con actividades del suelo, nuevamente, campesinos, agricultores, pescadores. No se ha reportado transmisión interpersonal. Va a afectar al tejido celular subcutáneo y en algunos casos, en huéspedes muy inmunosuprimidos, puede ocasionar una enfermedad diseminada, ¿no?
¿Cuál es el aspecto principal de la lacasiosis? El queloide. Produce lesiones queloides. Es termolábil y por eso prefiere lugares fríos. Y los lugares fríos suelen ser, por ejemplo, el pabellón de la oreja, ¿no? Lugares fríos. La mayoría de veces en un clima frío suelen estar fríos estas zonas, ¿no? Entonces, a las temperaturas altas ellos evitan. Por eso no suele aparecer en la parte central del cuerpo. Y esto es lo que vamos a observar. Lesiones queloides. Miren, estos queloides son sumamente aparatosos, deformantes, ¿no? Miren esta oreja, por ejemplo. Terrible, terrible lo que vemos en las lesiones de la lacasiosis. Se presenta en cualquier parte del cuerpo, pero sobresalen los miembros superiores, inferiores, troncos, pabellones auriculares. Y como les dije, esto es debido a la importante termolabilidad de la lacasia, ¿no? Múltiples los, la mayoría de aspecto queloide, bien limitados, brillantes, no eritematosos, en ocasiones violáceos, pueden sangrar, pueden estar cubiertos de telangiectasis y a veces se pueden sobreinfectar. Bien, también se ha asociado con carcinoma espinocelular, por eso es la importancia de su tratamiento. Cuanto al diagnóstico diferencial, puede ocasionar cicatrices. Dentro del espectro tenemos dermatofibromas, las cicatrices propias queloides, sarcoma de Kaposi, otros tipos de sarcoma o lepra incluso, ¿no? Lepra lepromatosa. El diagnóstico es mediante, ya les dije que no se puede cultivar, entonces lo que necesitamos es una biopsia, ¿no? Y en la microscopía podemos observar las formas características que hemos visto de las levaduras que se tienen en cadena, casi unidas, muy parecidas a unas pseudohifas, y es muy importante distinguirlas de paracoccidioidomicosis porque también puede aparecer como unas levaduras que están gemando. Y esto es lo que solemos ver en las biopsias, ¿no? Unas múltiples levaduras que están unidas en cadenas, la mayoría de veces lineales, ¿no? Son un aspecto de blastoconidias y son muy fáciles de detectar en tinción de Paz y Groco. Paz es la tensión de elección para los hongos, ¿bien? Paz, tinción de Paz, principalmente para los intracelulares. El tratamiento, cirugía. Cirugía es la mejor elección para la erradicación de estas lesiones y puede que también se puedan beneficiar de algunos tratamientos sistémicos como el cotrimoxazol nuevamente y la clofazimina. Y bueno, eso es todo lo que les tenía para el día de hoy. No sé si tienen preguntas, amigos. Sí, Camila, dime. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Al momento en que se va a cortar este queloide, ¿hay posibilidad de que este vuelva a crecer? Sí, va a crecer. Por eso es que se tiene que asociar mucho con el tratamiento sistémico, ¿no? Que aparentemente podría funcionar, ¿no? Desde itraconazol, cotrimoxazol, clofazimina, son las opciones que podríamos tener. No sabemos muy bien cuánto tiempo es el que debemos dar, pero si yo tendría que decir un número, serían 6 meses, ¿no? 6 meses. Sobre el tratamiento de candidiasis moderado severo, ¿cuál era el fármaco de elección? Ah, pues eso tienen que saberlo ya. Ustedes tienen que decirme eso. Si les he explicado yo. Tienen que estudiar. No es anfotericina B. No. No, oye, pero si me he demorado un montón hablando sobre el tratamiento de candidiasis. Es el hongo más importante que ustedes deben de conocer. Es más, le he compartido las diapositivas a Ítalo. La semana pasada le compartí.
Sí les ha pasado, ¿no? Sí les ha pasado a Ítalo. Y si es que les ha pasado a ustedes ni lo han leído. Qué torto, ¿eh? Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Ya nos damos por concluida nuestra clase. Ítalo. Doctor, esta es una pregunta del examen de ayer que dimos, que hay una pregunta que creo ¿Ya? que no sé si usted la hizo o la doctora, pero está mal planteada, si no me equivoco. A ver, dime. ¿Cuál pregunta es? Am, a ver, espere ahí. Dice, dice, con respecto al tratamiento de leptospirosis, marca el incorrecto. ¿Ya? Y según la diapositiva, no, según las alternativas, la respuesta correcta en ese caso sería doxiciclina no es útil en prevención. Esa sería Ujú. la incorrecta, pero usted en sus diapositivas con el tratamiento dice que la doxiciclina no previene la infección, pero protege la enfermedad clínica. No sé si Ya. usted la hizo o la hizo la doctora. Claro, pero si protege de enfermedad, te está diciendo de que sí es útil, pues, ¿o no? Es que la respuesta dice que la doxiciclina no es útil en prevención Claro, por eso, y o en sea, sus si es que yo diapositivas creo que pone ahí que preguntaba no el excepto, ¿verdad? es excepto y en sus diapositivas pone que la doxiciclina no previene infección, pero protege de enfermedad clínica. Por supuesto. Entonces, si yo te dijera, oye, viaja a Iquitos, este medicamento no va a prevenir de que te infectes, pero sí va a prevenir que te enfermes. ¿Lo tomas o no lo tomas? Sí. Lo tomamos pues, porque es útil para prevenir enfermedad. Ah, ya. Ya, doctor. Gracias. Pero doctor, las otras alternativas también estaban bien, ¿o no? Las otras alternativas estaban bien, pues porque esta era excepto, ¿no? Ujú. Claro, Incorrecto Ah, el sería excepto era lo que no incorrecto. previene, que no es útil para prevención, porque en verdad sí es útil, ¿no? Sí sí. es útil, previene, estamos diciendo que previene enfermedad. Creo que esto es importante. Hay una diferencia entre lo que es infección y lo que es enfermedad. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Hay una diferencia entre lo que es infección y lo que es enfermedad. Infección quiere decir cuando un microorganismo ingresa a tu cuerpo. Eso es infección, ¿no? Un microorganismo está ingresando a tu cuerpo y está produciendo una respuesta de tu sistema inmune. Bien, esto es una infección. Enfermedad hablamos cuando este microorganismo entra a tu cuerpo, produce una respuesta de tu sistema inmune, pero además produce manifestaciones clínicas. Eso es una enfermedad. Bien, por otro lado hay un término que es colonización, que es cuando un microorganismo ingresa a tu cuerpo, pero no produce una respuesta inmunitaria. Entonces ahí tenemos tres términos. Lógicamente, si yo tomo un tratamiento preventivo, la mayoría de veces, por no decir todas, va a ser para prevenir una enfermedad, ¿no? Porque yo lo que no quiero es tener síntomas. A mí qué me importa si me da y no tengo síntomas, mejor, ¿no? Ya estoy protegido, ya estoy inmunizado. Eso es lo que queremos todos. Imagínense el coronavirus. Si el coronavirus llega a tu cuerpo y no te produce ninguna manifestación clínica, quiere decir que en algún momento estuviste infectado por el coronavirus. Pero si es que te dio neumonía por coronavirus, estás teniendo enfermedad por coronavirus, ¿no? Esa es la diferencia entre una infección y una enfermedad. La mayoría de tratamientos preventivos son para prevenir enfermedades. Las vacunas son para prevenir infecciones, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Queda claro entonces. De aquí ya no tengo expos por buen tiempo, ¿verdad? Creo que no, doctor. A ver, puedo a buscar. No, su siguiente clase es el 12 12 de julio. de junio, Ah, junio. de enfermedades por protozoarios. ¿Eso qué día es? ¿El viernes? Sí, el viernes. Ya, ya, entonces el viernes nos vemos. Ok, ok, doctores, hasta luego, cuídense. Hasta luego, doctor.